Solamente tiene un mensaje que se escucha bien por las dudas, que vemos a algunos de ustedes, una mano arriba o algo, si no se escuchan bien. Ok, ahí veo, muchas gracias. Gracias Inés, gracias Benjamín, los vi. Bienvenidos a esta actividad que hicimos, la verdad, porque muchos de ustedes nos pidieron. Esta fue una semana de varios acontecimientos que veíamos acá en Israel y había una buena oportunidad de hacerla y queríamos también tener un espacio de intercambio con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Kevin, soy de Meretz, Argentina. Estoy acá con Darío Teitelbaum. Ahora vamos a hablar también de quién es Darío y dónde estamos. Estamos en su casa. Y les doy la bienvenida a todos y a todas de parte de Meretz Argentina, Meretz Uruguay, Meretz Venezuela, el Centro Progresista Judío de Chile, Ayom Eretzair Argentina y Nashimot Shalom, Mujeres Activan por la Paz. Esas son las instituciones que estamos convocando a esta actividad que titulamos ¿Qué está pasando en Israel? Esa canción que estaban escuchando, quienes llegaron al principio, es una canción que se llama Svihash Jorah de Aviv Geffen, que cantó con Mia Leinberg. Para quienes no saben, Mia Leinberg fue una de las personas secuestradas, una chica de 17 años que fue secuestrada hace casi exactamente 6 meses. Mañana se van a cumplir, mañana acá, porque acá estamos el 6. Pasado mañana para ustedes, se van a cumplir 6 meses desde el 7 de octubre. Y fue secuestrada, pero ella fue liberada como parte del intercambio, el acuerdo de intercambio que se hizo a fines de noviembre. Fue liberada junto a su perra Vela, que se ve hacia el final del video y nos parecía una buena canción para empezar esta actividad. La canción dice, entre otras cosas, lo único que estoy esperando es ver el retorno de otro secuestrado y nos sumamos a este reclamo antes de empezar cualquier charla. Es importante recordar que en este momento hay 134 personas, hasta donde sabemos, secuestradas ilegalmente en la Franja de Gaza por la agrupación terrorista Hamas hace casi medio año. Eh, Le pusimos como subtítulo a esta actividad la situación social y política de Israel. Sé que hay muchas preguntas sobre el tema de seguridad y qué va a pasar, que se pueden preguntar. Creo que ni Darío ni yo somos expertos en seguridad, así que vamos a poner el foco de la actividad en lo que se vive en Israel, lo que se habla en Israel, qué dinámicas se están dando en términos de la política y la sociedad, que están pasando muchas cosas, pero hay ciertas cosas que solo podemos especular. De todas formas, más allá de que vamos a tener una conversación entre nosotros sobre algunos temas que ya consensuamos con Darío, los invitamos en cualquier momento que quieran a usar el chat de Zoom para hacernos llegar sus preguntas, que vamos a intentar responder la mayor cantidad posible. Tal vez unifiquemos algunas. Veo que algunos ya están usando el chat para saludar. También pueden contar desde dónde se nos están sumando. Pero recuerden que pueden mandar también sus preguntas, sus comentarios usando el chat. Y ahora sí, ya hablé bastante. Le doy la bienvenida a Darío, que me recibió muy amablemente en su casa. Ya tenía agendado en realidad que iba a venir a su casa. No era algo para esta actividad, porque esta actividad tranquilamente la podríamos hacer por Zoom de distintos lugares del mundo, pero ya habíamos organizado que iba a venir para acá. Así que bienvenido, Darío. Y si querés, comentanos dónde estamos. Bueno, primero que nada, saludos a todas y a todos desde el kibutz Gvulot, a cercanos kilómetros de la franja de Gaza, donde yo vivo hace 45 años. Y me parece importante comentar de que la primera vez que salí al aire desde el fatídico 7 de octubre fue el mismo día a las 3 de la tarde. Esta es una película larga que ya lleva medio año y que lamentablemente no se ve un pronto final, desenlace. Y bueno, estamos acá un poco para relatar qué es lo que ocurre en Israel en los últimos días, pero lo que es más importante, tratar de resumir estos 6 meses que de alguna manera cambian el país, cambian el sentido de pertenencia, cambian
el pensamiento sobre la obligación del país hacia los ciudadanos. Bueno, esa es más o menos la propuesta de esta noche. Para mí es un placer estar junto con Kevin, con quien tenemos contacto hace no sé cuántos, 14 15 años. Un poco más también, No 16 sé, creo. sí, así que es un placer compartir este espacio y bueno, y saludo a todas y a todos, a las compañeras y compañeras que estoy viendo acá en el chat. Bueno, gracias Darío. Y recuerdo, estábamos en su momento, como hablabas de la actividad que hicimos a las 3 de la tarde, yo estaba en ese momento en Neuquén, veo a Rolo ahí conectado y un abrazo a Rolo y a toda la gente de Neuquén con quienes compartimos ese día tan tristemente memorable, que en ese momento hicimos una charla con Darío acá, donde él nos contaba lo que se vivía en esas primeras horas. Estamos muy cerca de la Franja de Gaza. No sé, Darío, a cuántos kilómetros estamos de la Franja de Gaza en este momento? Estamos en línea aérea, estamos a 8 kilómetros y medio del borde, ¿sí? Del límite. Distancia escuchable para lo que es esta guerra, lamentablemente. Eh, y es la primera vez que estoy acá en muchos años, en 16 años. Darío, por supuesto, vive acá. Y bueno, nos va a poder traer una perspectiva que creo que para muchos de nosotros es hiper importante entender cómo se vive esto en Israel y también particularmente en lo que se llama Otefasa, la zona en torno a la Franja de Gaza, que algunos incluso descubrí en esta visita, están empezando a llamar Otef Israel. Otef Israel para no decir Otefasa, en este momento buscando No, no, otro no. nombre para la región. Sí, vamos a entrar a eso porque en realidad tiene una inclinación política para decir que en realidad la zona del Otef Gaza, los alrededores de la Franja de Gaza, es todo Israel, quiere decir que también todos estamos en riesgo y es parte de las instalaciones políticas de Netanyahu. Están pasando muchas cosas interesantes, como decía Darío, yo en particular quería comenzar también comentando mi experiencia. Yo vivo en Buenos Aires, como muchos de los que están acá. Tenemos gente acá de toda Argentina, también de Chile, de Uruguay, de Venezuela, de México, de Brasil, de otros países también, incluso gente de Israel, a pesar de que son las 12:30 de la noche en Israel en este momento, les agradecemos por conectarse. Y como visitante, una de las experiencias que no me quería perder fue el acto que se hace, o se hacía en realidad, ahora les cuento, todos los sábados a la noche en lo que se da por llamar ahora Kikara Hatufim, al lado del Teatro Cameri, en Tel Aviv, una plaza que está totalmente intervenida por diferentes carpas, por familiares. Hay una carpa grande donde hay actividades constantemente. Y así fui el sábado a la noche pasado, en un acto muy emotivo, con muchísima gente. A 2 cuadras había empezado antes un acto diferente, un acto bastante más explícitamente político en su mensaje, llamando a elecciones inmediatas, con presencia de agrupaciones de izquierda, con consignas en contra de la ocupación, pero principalmente un acto convocado por el planteo de llamar a elecciones de forma inmediata, un planteo que parece crecer al interior de la sociedad israelí. Y cuando más o menos estaba terminando ese acto, que era en Kaplan, para quienes conocen Tel Aviv, caminé 2 cuadras y fui a Kikara Hatufim para presenciar el otro acto. Y para mi sorpresa, era la tercera vez que yo participaba en ese acto desde que empezó la guerra, porque pude venir 2 veces a Israel. Los discursos de los familiares fueron muy fuertes, muchísimo más fuertes que lo que habían sido la vez anterior que estuve, eh, diciendo básicamente que la paciencia de los familiares se había acabado, y que era momento, y es una cita literal que se dijo en el acto, era el momento de prender fuego el país. Noté una furia muy grande de parte de los familiares que estaban agrupados en el acto, por el hecho de que ya pasaron 6 meses y porque los familiares entienden
que existe la posibilidad de un acuerdo y que era el gobierno de Netanyahu el que estaba impidiendo la liberación de sus familiares. Literalmente dijeron que Netanyahu era el principal impedimento para la liberación de sus familiares y que en base a eso la paciencia se había acabado. Hubo muchísimas críticas al gobierno y al parlamento israelí, que para quienes no saben está actualmente en receso. No se van a reunir, si no me equivoco, hasta después de Pesaj. Y en una situación de crisis sin precedentes para el país. Y en ese momento dijeron que la manifestación de los familiares se iba a terminar tal como la conocíamos y que a partir de ahora se sumaban a la otra protesta que directamente reclama el cambio de gobierno y la realización de elecciones de forma inmediata. Esto yo no me lo esperaba. Los familiares después convocaron un acto donde hubo algunas fogatas, incendios, donde la presencia de la policía se sentía de una forma bastante tensa y representó un cambio importante en el discurso de los familiares que hasta hace un mes, cuando yo había estado en el acto anterior, hablaban de la necesidad de que el gobierno, había como más fe en el gobierno o al menos una postura de no enfrentarse explícitamente con el gobierno de Netanyahu y un discurso muchísimo más conciliador con el gobierno. Pero la paciencia de estos familiares evidentemente se acabó. Existe otra agrupación de familiares que se llama el Foro Tikvah, que son familiares más que nada religiosos, más representados por el gobierno, que al día siguiente salieron a distanciarse de ese discurso. Pero la agrupación principal de familiares hoy está tomando una postura de crítica mucho más explícita que lo que venían teniendo en los últimos meses. No sé, Darío, si vos querés comentar algo sobre esto o querés agregar algo de lo que estamos hablando. Sí, digamos, evidentemente lo que pasa con las familias y seguro lo que pasa con los rehenes parte todo corazón. Pero lamentablemente la máquina de veneno de las redes poco a poco va atacando a las familias de los rehenes. Y con la, digamos, por la demanda de cerrar un acuerdo lo más rápido posible, voy a explicar qué sería el acuerdo. En realidad los parte de los o sectores políticos sostienen que en realidad esto hace perder la guerra contra el Hamas, es decir, de cierta manera estarían acusando a las familias que viven este infierno de saber que sus queridos están en Gaza, están siendo acusados también de de causar la derrota de Israel. Esto es una cosa bastante articulada desde la derecha israelí, especialmente desde algunos sectores de la derecha más mesiánica, que es la que exige una entrada más profunda, la que exige bombardear más, que exige no pasar ayuda internacional y este es el próximo tema con el cual voy a continuar un poco la reseña del medio año. Sí, esto quería decir, ¿no? Ahora sí, sí. Veo que, por cierto, Javier hizo una pregunta con respecto a lo que es lo que están reclamando los familiares. Y creo que sobre eso es importante entender que lo que circula acá por la prensa, hasta donde entiendo, es que existe la posibilidad sobre la mesa de hacer un intercambio de los secuestrados en Gaza, todos, pero de forma gradual, por prisioneros palestinos y aceptar un cese al fuego permanente. Que esto es algo que contradice bastante con el objetivo explícito del gobierno anunciado el 7 de octubre, que era no solamente liberar a los secuestrados, sino también destruir a Hamas, o al menos generar un daño, o al menos sacarle a Hamas el poder de la franja de Gaza, o como mínimo destruir la capacidad de Hamas de hacer un daño significativo a Israel. Creo que a esta altura es importante también mirar encuestas al interior de la sociedad israelí que muestran que un sector mayoritario de la sociedad israelí piensa que la guerra no va a terminar con el control de Hamas de la Franja de Gaza. Tal vez el 7 de octubre es algo que se podía pensar,
pero hoy muchos israelíes piensan que en ese sentido la guerra va a ser una derrota, más allá de que el gobierno insista con la victoria total, y por lo tanto buscan algo que es absolutamente entendible desde la perspectiva de los familiares, que es si la guerra de todas formas está perdida, o los objetivos de máxima de la guerra no son alcanzables, al menos ocupémonos de traer a quienes están vivos, incluyendo también quienes no están vivos como parte del acuerdo, cuyos números no sabemos lamentablemente. De eso es lo que se está hablando y en el acto de los familiares del sábado se habló de que Netanyahu le dé el mandato a la delegación israelí que está actualmente en Qatar negociando para firmar el acuerdo que muchos familiares creen que ya está sobre la mesa y que es el gobierno que básicamente encuentra una contradicción entre los tres objetivos de la guerra: traer de vuelta a los secuestrados, poner fin al dominio de Hamas sobre Gaza y devolverle a Israel el poder de disuasión que fue roto de alguna forma el 7 de octubre. Ahora parece evidente que esos tres objetivos no son conseguibles al mismo tiempo, entonces los familiares, desde su lugar, por supuesto, se enfocan en el primero, que es el que parece estar más al alcance de las manos. Eh, yo quiero comenzar con una frase que en realidad la dije por primera vez exactamente hace 6 meses. Yo comencé mis entrevistas con la frase que nosotros estamos transitando de una masacre a una tragedia. Lamentablemente, la tragedia continúa. Continúa, primero que nada, en el sentido de mantener los 134 rehenes vivos y muertos en la Franja de Gaza. La tragedia también, lamentablemente, es una tragedia humanitaria en la Franja de Gaza. Y la tragedia es que el gobierno de Israel no fija la idea del endgame, es decir, cuál es, cómo finaliza esto, qué pasa el día siguiente. Como resultado de esto, justamente podemos comprender lo que ocurrió en la última semana, en la cual Israel pasó varias derrotas diplomáticas, un grave deterioramiento de las relaciones con Estados Unidos, que amenazaron que si Israel no cambia sus políticas, Estados Unidos va a cambiar sus políticas, con el desastre humano, humanitario y también de imagen de Israel por haber matado a los miembros de la ONG de la cocina global. Hoy en día Israel admitió que había sido órdenes incumplidas y parte de los militares que estuvieron a cargo del operativo han sido separados de sus cargos. Quiere decir que estamos ante no solamente que Israel no logra conseguir los objetivos, sino que en realidad se está alejando de ellos. Ahora, de cierta manera también lo que motivó la entrada de Israel es, primero que nada, su derecho a la autodefensa, pero no menos que eso, también la sensación de que debemos capturar a los culpables de la masacre del 7 de octubre y, por supuesto, también una cuota de venganza. Pasaron ya 6 meses. Israel, Netanyahu instaló dos mantras, de cierta manera, que en realidad no se cumplen o no son reales. La primera mantra es que por medio de presión militar se va a poder liberar a los rehenes de mejor manera. No está ocurriendo. Los últimos rehenes fueron liberados en noviembre. Y la segunda es la idea abstracta de la victoria absoluta y que es una instalación constante de Netanyahu en cada discurso. Usa estas palabras
7, 8 veces, pero cuando le preguntan qué significa la victoria absoluta, él se escapa de la respuesta sistemáticamente o dice, ustedes ya van a ver cuando sea. Habiendo dicho esto, por un lado hay una desmilitarización, es decir, el número de efectivos que están dentro de la franja de Gaza se redujo, hay un cambio de táctica militar en vez de la presencia masiva, operaciones más de comando, algunas más exitosas, algunas menos exitosas. Y bueno, estamos terminando la semana también con la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual se expresa una muy fuerte crítica hacia Israel por nuevamente la muerte de estos voluntarios de Global Kitchen y que no alcanza en realidad con el descargo de Israel que asumió plena responsabilidad por el tema. Sí, quiero sumar también dos cosas a lo que dijo Darío que me parecen importantes. Una es, por supuesto, la cuestión de la relación cambiante con Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos no vetó en su momento una resolución criticando a Israel en el Consejo de Seguridad. Habla de una situación de tensión entre Israel y su principal aliado. Tensión que se genera en parte porque Estados Unidos ya está en modo electoral, unas elecciones que perfilan ser difíciles para la reelección de Biden, y uno de los temas que genera dificultades es la guerra. La guerra termina siendo un peso para la reelección, un problema en varios estados claves, donde hay una población árabe, donde hay una población joven, también bastante identificada con el reclamo palestino, con críticas bastante más explícitas a Israel que lo que se veía masivamente en la generación de sus padres, un clima también del cual se habló bastante en Argentina, muy adverso en las universidades, y eso hace que el gobierno estadounidense tenga que empezar a recalcular cuáles son, digamos, qué es lo que va a apoyar y qué es lo que no. Especialmente en un año eleccionario. Tal cual, donde las encuestas, por cierto, no le están dando muy bien a Biden. Y otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el hecho de que Netanyahu, también frente a las críticas, los pedidos de limitar el accionar israelí, también hizo algo que Netanyahu sabe hacer y que ha hecho en el pasado, que es recostarse en el Partido Republicano estadounidense, de alguna forma apostar por cuál va a ser el resultado de las elecciones más hacia fin de año, y eso, por supuesto, al gobierno estadounidense no le gusta. Esto pasó durante el gobierno de Obama, cuando Netanyahu fue al Congreso estadounidense por invitación de los republicanos para hablar en contra del gobierno estadounidense, y pasó ahora también con una reunión que tuvo Netanyahu con legisladores republicanos, donde básicamente les dijo, déjennos hacer, déjennos terminar con esta guerra que es importante, pero habló a los republicanos. Y una de las consecuencias también de este vínculo desgastado es el político judío más prominente probablemente de la política estadounidense hoy en día, que es Chuck Schumer, senador por Nueva York hace muchísimos años, que dijo Netanyahu es un impedimento para la paz en Medio Oriente. No podía decir Israel, la crítica parece focalizada en el gobierno actual, pero lo que se ve es un clima, un vínculo que se va desgastando y que puede traer consecuencias a largo plazo y que se va partidizando la cuestión de Israel dentro de Estados Unidos. Y algo que también me parece importante para quienes no tienen la oportunidad de venir a Israel en la guerra, que en realidad somos muy pocos, hoy el turismo está muy afectado, por supuesto, por lo que está pasando, es que el clima que se vive, Darío, vos me podrás corregir como israelí, es un clima de muchísima desilusión con el gobierno, pero que al mismo tiempo, y sobre todo en las primeras etapas de la guerra, fue compensado por enormes esfuerzos realizados desde la sociedad civil. Desde lugares de acopio y distribución de cosas para los evacuados, que todavía hay más de 100.000 personas que están desplazadas de sus hogares como consecuencia de la guerra, equipamiento militar que fue de hecho donado por la sociedad civil, formas de trabajar con los evacuados, formas de apoyar a los soldados, y parece una sociedad que realmente está mostrando tal vez algunas de sus facetas más positivas,
a pesar del contexto espantoso, y un gobierno que pareció no estar al nivel de la sociedad civil. No sé, Darío, ¿cómo ves esto? Sí, digamos, acá los actos de resiliencia de la sociedad civil son dignos de todo respeto, especialmente porque tardó mucho tiempo al Estado, y que es un Estado presente, no nos equivoquemos, pero es un Estado confundido, poder dar respuestas. Hoy estuvimos junto con Kevin en la escuela montada en el Kibbutz Gulot, una escuela de retaguardia, donde estudian más de 450 chicos y que lo hacen en carpas, pero muy bien montadas. Quiere decir que sí el gobierno logró dar respuestas, lo que no logra dar respuestas es a preguntas de largo plazo, como por ejemplo, los alrededor de 100.000 refugiados del norte de Israel, del sur de Israel todavía 50.000 refugiados, unas unos pocos miles volvieron a la región, cuyos hijos estudian en mi kibutz en Gulot. Quiere decir que el gran interrogante es, y también es una demanda, por ejemplo, del ejército, saber cuál es el programa El famoso día el después. día después, que no solamente que no queda claro, sino que es un tema, antes que nada, político. Quiere decir que si las alternativas son pocas. Nadie va a enviar a sus propios soldados a la franja de Gaza a cuidar de alguien, ni de los palestinos ni de los israelíes. Lo único que pueden funcionar acá son agrupaciones civiles, que después de lo que pasó hace 2 días, es muy difícil que quieran, en realidad, el Global Kitchen retiró a su público y un barco que tenía camino a la franja de Gaza se pegó la vuelta hacia Lárnaca. Ahora, eso es, eso es el micromanagement del conflicto. Lo que parece como alternativa que el gobierno de derecha de Israel no puede de ninguna manera aceptar desde su visión política es la entrada de la Autoridad Nacional Palestina con el apoyo internacional, también de países árabes, para en realidad retomar el control de la franja de Gaza bajo una sola bandera y bajo un solo arma. Es importante explicar esto porque en el 2005 hubieron elecciones en la franja de Gaza. El Hamas, que no nos equivoquemos, es una organización terrorista y de las más cruentas quizás de ellos, el Hamas ganó las elecciones, pero hizo un golpe de Estado, derrocando a la Autoridad Nacional Palestina, matando 1.000 personas de la OLP y instituyendo un régimen terrorista, antes que nada hacia sus propios ciudadanos. Y esto significa que ellos no quieren renunciar a la idea de seguir controlando la franja de Gaza. Es decir, es el punto en el cual ellos no están dispuestos a negociar de ninguna manera. Puede ser que estén dispuestos a negociar varias cosas. Acá hubo una pregunta o alguien dijo que el Hamas en realidad se negó a la propuesta israelí. Hay una propuesta mejorada israelí a la cual por lo pronto el Hamas se niega. No hay que quitar absolutamente responsabilidad del Hamas, al contrario. Lo que pasa es que sobre el Hamas no tenemos absolutamente ningún control. Es decir, sobre la voluntad de nuestro propio gobierno, sobre la voluntad de nuestro propio gobierno de solucionar las cosas y sí de hacer concesiones muy dolorosas. Sobre eso sí tenemos por lo menos opinión, por lo pronto, y quizás después veredicto en las urnas. Pero lo que queda claro es que Israel evita de manera intencional tratar de esbozar qué es lo que va a ocurrir
posteriormente. Esto va a causar, y ya en realidad está causando, el reconocimiento unilateral del derecho de autodeterminación de los palestinos sin que esto necesita exactamente, tiene que ser, mañana va a haber un Estado palestino. De cierta manera es un poquito parecido a la partición del 47, donde se dice, ok, tienen derecho los dos para formar un Estado, y el Estado palestino está reconocido como un derecho. Después cómo se va a aplicar, eso ya es un otro problema. Pero, y acá en este sentido, un poco la conclusión posible, dirán ustedes también, es que Netanyahu, para evitar que su gobierno caiga, para evitar que los problemas judiciales que en este momento están puestos un poco de costado, pero no nos olvidemos que Netanyahu está imputado en causas muy graves y en realidad se está celebrando todavía parte del juicio a pasos muy reducidos por la situación actual. Quiere decir que Netanyahu, y por supuesto la interna dentro de su propio partido, es decir, Netanyahu quiere evitar todo esto y se podría llegar a la conclusión, lo digo con mucho cuidado, lo digo con toda la cautela necesaria, que Netanyahu no tiene una voluntad absoluta de finalizar la guerra lo antes posible. Sí, esto que comenta Darío es muy importante en realidad. Lo que esbozó hasta ahora el gobierno estadounidense, que también busca mantener cierta distancia prudencial de esta guerra y no parecer que es quien está realmente manejando los hilos, en su momento fue el planteo de que Gaza tenía que ser controlada a partir de mañana, en el futuro, cuando terminara la guerra, por una autoridad palestina revitalizada. Revitalizada se refiere a que, digamos, un cambio de autoridades. Recordemos que no hay que idealizar a la autoridad palestina, la otra gran agrupación palestina en Ramallah, que no tiene elecciones transparentes hace muchísimos años. Mahmoud Abbas está en el año número, si no me equivoco, 18 de un mandato de 4 años. Sí, Y gran pregunta, dicho sea de paso, gran pregunta es, digamos, ¿qué hubiera pasado si hubiera elecciones? Es tal decir, cual. en la Autoridad Nacional Palestina, si el Hamas en realidad no hubiera tomado el gobierno y después derrocado a la Autoridad Nacional Palestina de la misma manera que hizo en Gaza, de manera que también esa cosa de la paz americana y también el tema de las elecciones abiertas tienen que tomarse como, con mucho cuidado. Tal cual. Y retomando esto que decía Darío de no sacarle la responsabilidad jamás, tenemos que tener en cuenta que la franja de Gaza está prácticamente destruida. Falta ver qué pasa en Rafah, lo que acá en Israel se llama Rafiah, que es donde hay más de 1 millón de palestinos y lo que queda de grandes centros urbanos dentro de la franja de Gaza. Y en estos 6 meses jamás no flexibilizó realmente su postura, mostrando también una indiferencia absoluta sobre su propia población, pero que también parte del ataque tenía que ver con una doctrina que se armó a partir del 7 de octubre, que era la idea de que la máxima presión militar posible iba a llevar a concesiones de parte de Hamas. Y creo que 6 meses entrada la guerra es momento de asumir que por lo menos hay dudas sobre cuán real era esa idea, porque concesiones no hubo, ni hablar de que no es real la idea de que el ejército israelí puede liberar rehenes, liberar secuestrados. Hubo 3 secuestrados liberados de que empezó la guerra, más o menos la cantidad, un poquito menos, que los rehenes que sabemos que fueron accidentalmente asesinados, que el ejército israelí mató. Con lo cual sabemos que el ejército no está con las capacidades de encontrar los túneles ni de liberar rehenes, y que la presión sobre Hamas no funciona realmente, o no ha funcionado de la forma que se calculó. Esto sin sacar la responsabilidad a Hamas, pero sí habla, me parece, de una serie de cálculos estratégicos equivocados y un gobierno israelí que, como decía Darío, está desesperado por no darle más poder a la autoridad palestina. La fragmentación de los palestinos, si bien surge de los propios hechos de Hamas, también fue muy funcional a Netanyahu.
Recuerdo hace unos días una entrevista que dio un vocero del gobierno israelí en Estados Unidos, donde dijo jamás son nazis, jamás son responsables de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, y un periodista le dice, pero si entonces, si jamás son nazis, ¿por qué Netanyahu permitió el financiamiento de Hamas durante tantos años? Y la realidad es que tenemos que reconocer que Hamas fue en cierto punto funcional al gobierno israelí hasta que dejó de serlo. El 7 de octubre en ese sentido representa un momento de inflexión. A mí me parece importante destacar que nosotros eh, no nos dedicamos suficientemente en esta charla sobre las atrocidades que hizo Hamas, sobre el nuevo parangón de mal y de violencia que ellos fijaron, especialmente luego que las últimas semanas, lo que era claro, pero nadie hablaba sobre él, que es todo el tema de las vejaciones, de la tortura, del aprovechamiento de mujeres, etcétera, etcétera, se exhibió casi en público cuando hubo declaraciones realmente que rompen el corazón. E incluso una madre, que yo de casualidad la conozco, del Kibbutz Nirim, dijo, los que van a salir van a tener que, su vida no va a ser la misma, nosotros no sabemos cómo van a salir, cuándo salga. Hay muchísimos rumores respecto al número de rehenes que quedaron vivos, que no necesariamente sería alto, lamentablemente hay que decir esto. Y a mí me parece importante acá dar un énfasis particular al hecho de que los números empiezan a hacer su efecto. En mis discusiones, especialmente con la izquierda latinoamericana, mi postura es muy clara. El manejo de las asimetrías es muy complejo, porque desde el humanismo el- los, las víctimas son víctimas, sea uno o sean 30.000. Junto con esto, hay que decir que la gran parte de los caídos en la Franja de Gaza son no involucrados, entre ellos muchos niños. Y hay un forcejeo mediático de quién crea más efecto en la opinión pública mundial. Por lo pronto, el Hamas nos gana por goleada a pesar de las atrocidades que hicieron y que se siguen descubriendo a la fecha. Evidentemente acá el Hamas pensó, primero que nada ejecutaron un mal que no es banal de ninguna manera, es planificado. Todas las cosas que hacen hicieron duramente planificadas. Y esto también se extiende un poco a la sensación de alarma que hay en el mundo judío por el despertar de olas de antisemitismo reales, pero también de olas de solidaridad con el pueblo palestino, que en algunos lugares también se transforma en solidaridad con el Hamas, que no es aceptable absolutamente de ninguna manera, pero podemos entender que gente noble salga a decir paren o llamar al cese del fuego en la Franja de Gaza. Lamentablemente, cuando se habla del cese de fuego, se habla solamente de Israel. Es decir, no hay una demanda pública, popular, del Hamas de deponer las armas. Y no nos olvidemos que en 1982, después que la presencia de la OLP causó la destrucción de la mitad del Líbano, el liderazgo palestino de la OLP se tuvo que ir a Tunisia, después de dejar al Líbano arrasado. Bien podría ser el modelo que el mundo exija al Hamas de salir, porque el Hamas no tiene absolutamente ningún derecho, ni ético, ni moral, ni práctico, de estar en una postura
del liderazgo del pueblo palestino, porque esto sería una tragedia adicional para el pueblo palestino. Sí, me parece bueno, está claro en este momento porque hay un momento de inflexión y hay un aspecto que también no podemos dejar de mencionar, que es el hecho de que muchos israelíes, y imagino que también muchos de quienes estamos acá presentes y esta preocupación corre a lo largo del mundo judío y a lo largo del mundo, tiene miedo de la posibilidad de que se abra un segundo frente en esta guerra a partir de los acontecimientos en Líbano. Y sabiendo que Hezbollah, al igual que Hamas, es parte del eje de resistencia que llama Irán para la región, pero es una parte central. Hezbollah es no solamente el principal aliado de Irán dentro del mundo árabe, sino que también es una organización mucho mejor preparada, según informes, para hacer daño a Israel que Hamas. Con un arsenal al parecer cuantioso. Sí, y lo cual despierta la pregunta de, más allá de que esto no se haya concretado todavía, hasta ahora hubo escaramuzas puntuales y una frontera que se calentó, ¿cómo se vuelve a la normalidad en este contexto? ¿Cuándo vuelven las más de 100.000 personas evacuadas del norte de Israel a sus hogares? ¿Cuándo se puede desactivar esta alarma? Está claro que si la diplomacia fracasó en el caso para evitar la guerra entre Hamas e Israel, hay una apuesta muchísimo más alta, porque los riesgos son más altos, para evitar una guerra entre Irán e Israel, que yo creo que por ahora está lejos de ser una realidad ineludible, pero bueno, por supuesto que genera preocupación y tal vez sea ese y no necesariamente los cálculos de Netanyahu y no necesariamente el bienestar de los rehenes el que propicie el fin de esta guerra que estamos viendo. La amenaza o la realidad de otra guerra y las dificultades de abrir un segundo frente en este contexto donde realmente el gobierno y el ejército, al menos al principio de la guerra, no estuvieron al pie de las expectativas. La diferencia es que el gobierno se puede cambiar, el ejército no. Hay un solo ejército en este país. Más allá de que el liderazgo seguramente, ya lo estamos viendo, está siendo intercambiado y seguramente haya mucho más reemplazos el día que termine esta guerra. Si te parece, Darío, leemos algunas preguntas. Sí, solamente quiero agregar dos temas que me parecen importantes. En realidad nosotros vivimos la confluencia de varias protestas. Es decir, no nos olvidemos que hasta el 6 de octubre, este país, todas las noches del sábado, tenía manifestaciones de 200, 250 mil personas en ciudades, por supuesto en la ciudad de Tel Aviv, Jerusalén, ciudades grandes, en los kibutzim, etcétera, etcétera. Quiere decir que ya había una gran efervescencia contra el golpe de Estado judicial que planteaba el gobierno de Netanyahu. Quiere decir que no podemos decir que estaba tranquilo. A esto se agregan o confluyen de cierta manera, primero que nada, la protesta por la no liberación de los rehenes, que el gobierno sostiene que hace todo lo posible. Yo creo que se le puede creer al gobierno, pero acá no se trata de hacer todo lo posible, sino hacer lo imposible para sacar a los rehenes de donde se están pudriendo en la franja de Gaza. Acá también confluye una protesta que tiene que ver con el servicio militar frente al no servicio de los ortodoxos. Es decir, el momento, y lo sintetizó una madre, hablando con un ortodoxo que predicaba por no reclutar a los ortodoxos, y le dijo, ¿saben lo que pasa? Una madre que había perdido a su hijo. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes nunca van a esperar a la noche que alguien les golpee la puerta con el aviso de Job. El aviso de Job como del duelo, que cayó un familiar, un hijo, un padre, lo que sea. Ustedes nunca se preocupan por ese tema. La protesta adicional tiene que ver con lo económico-social, es decir, la capacidad del gobierno de manejar crisis de esta situación. Y acá quien pregunta cuál es la salida, bueno, por lo pronto nosotros somos de cierta manera rehenes de una coalición firme de Netanyahu, que con
por un lado está apoyado por Gantz, el partido de Gantz, que es parte el gabinete de guerra, no es parte formal de la coalición gubernamental y que todos se preguntan cuándo va a salir. Ese va a ser el comienzo del fin del gobierno de Netanyahu y ya Gantz la semana pasada, en realidad esta semana, hace 2 días, llamó a realizar elecciones en septiembre de este año. Sin ninguna duda, por un lado, la opinión pública israelí se derechizó ante lo que ocurrió, ante la falta de toma de responsabilidades por parte de Netanyahu y su gobierno, y por el otro lado hay una sensación de hastío justamente de Netanyahu y su gente. Es decir, puede ser que la gente políticamente se sienta más a la derecha por todo lo que pasó, por la necesidad de defenderse, todo un proceso muy grave, pero de todas maneras sí buscan la caída de Netanyahu. La observación adicional, antes de entrar a dar respuestas a las preguntas de ustedes, tiene que ver con el rol de la comunidad judía en la diáspora en esta época. Y evidentemente una de las cosas a la cual estamos siendo llamados es a la unidad de Israel o la unidad del pueblo judío. Y sin ninguna duda es muy importante la solidaridad, yo diría la solidaridad mutua entre el pueblo judío que vive fuera de Israel y los israelíes, todos los israelíes. Y por el otro lado, la capacidad de comprender que el pueblo judío tiene derecho a una voz de apoyo por un lado, pero también disidente a las políticas gubernamentales que están siendo llevadas. Una observación que si no se me va a escapar, con tu permiso, Tranca. es admirable la conducta de los ciudadanos árabes israelíes o palestinos de ciudadanía israelí. Al fin y al cabo es una guerra contra el Hamas que lamentablemente es parte y destructor del pueblo palestino, pero no se han registrado absolutamente ninguna situaciones de riesgo o de protesta profunda. No, quiere decir que, y al contrario, es decir, parte de la sociedad árabe israelí se siente reclutada en el tema de la solidaridad social, ONGs, etcétera, etcétera. Y esto también, yo creo que es una nota muy importante para comprender, por un lado, que estamos ante una sociedad palestino-israelí o árabe-israelí que se aleja de los caminos anteriores y se acerca más a caminos de aceptación dentro de la sociedad israelí y un poco en contra los intentos de los gobiernos de Netanyahu de tratar de reducir la importancia de ellos. Así que en ese sentido, no sé si ustedes tienen la oportunidad de escuchar esto y esto es una oportunidad de cierta manera de decirlo. Sí, de hecho, algo que me parece importante es que las encuestas muestran que la identificación de los árabes de Israel con Israel está en un punto de lo más alto que estuvo, si no me Culmine. equivoco, en las 3 últimas Sí, sí, décadas, siendo que también es una relación que se tensó en los últimos años por la aprobación de la ley del Estado-Nación, bueno, afirmación de distintos políticos, el ascenso de un gobierno de extrema derecha, del cual Netanyahu cada vez más queda como la figura más a la izquierda, tal vez presionado por derecha dentro de su propio gobierno, con lo cual tenemos ahí uno de los tal vez pocos datos positivos de los últimos meses. Y quiero también retomar esto antes de pasar a leer sus preguntas, que me parece importante que entendamos que otra guerra, la guerra contra Hezbollah, la guerra contra Irán, está lejos de ser una realidad concreta enfrente nuestro. Por supuesto que existen acontecimientos en los últimos días que elevan la preocupación y es entendible, pero me parece que ahí también nosotros tenemos un rol importante en la diáspora, haciendo escuchar nuestra voz. Me parece que nadie acá está buscando una guerra, podemos discutir si fue responsable o no este ataque a la embajada iraní en Beirut, en realidad a un edificio anexo, pero y también cuál es el cálculo, qué ganó Israel
a partir de este ataque en una situación de muchísima vulnerabilidad, pero la guerra no es una realidad y probablemente no lo sea ni mañana, ni pasado, ni los siguientes días. Por supuesto que el riesgo hay una alarma, pero también está la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, que haya muchísima presión. Estoy seguro de que hay diplomacia trabajando a contrarreloj también de parte de Estados Unidos, porque en los últimos años la constante en la región fue el acuerdo de todas las partes de justamente evitar esa guerra, por lo que implicaría en efecto dominó en la región. Y en lo que nos demostró también la Guerra Fría, por ejemplo, es que mientras más altos son los riesgos de una guerra, más improbable se vuelve, porque es cuando los intereses están más afectados. Ahora sí, si les parece, nos llegó una pregunta por privado con respecto a los hijos de Itzik Horn. Para quienes no saben, Itzik es un ciudadano israelí de origen argentino que tiene tres hijos, dos de los cuales fueron secuestrados el 7 de octubre del Kibbutz Niroz. Yo tuve la oportunidad de hablar con Itzik, de encontrarme con él hace casi 2 semanas, apenas llegué a Israel. Obviamente su situación es una que no se le puede decir a nadie, que es inimaginable. Eh, la situación es complicada. Lo que sabemos de Yair y Aitán, así se llaman los hijos de Itzik, es que en noviembre quienes fueron liberados por el intercambio que se acordó y le informaron a la familia que ellos estaban vivos. Esto fue a fines de noviembre. Por supuesto pasó mucho tiempo desde fines de noviembre e Itzik realmente no sabe. En un momento de la charla dijo que tenía información de que estaban separados los hermanos. Al principio estaban juntos y él dijo que tenía entendido que ya estaban separados. No sé ni pregunté cómo sabe esto, pero en este caso son más incertidumbres que certezas lo que se tiene. Solo podemos esperar lo mejor. La fortaleza de Itzik a lo largo de estos meses es realmente una Sí, cosa sí. loable. Él también dijo que después de pasar los primeros días llorando, se dio cuenta de que el rol que podía cumplir era hablar con todos los que lo invitaron a hablar, y es así lo que hizo durante muchos meses. Ahora, lo que me dijo Itzik, y es algo que yo también noté como alguien que intervino de alguna forma mediáticamente al principio de la guerra, y Darío vos también lo habrás visto, es que el tema desapareció de la agenda de los medios latinoamericanos. Él dijo que hace meses no lo invitaban, solo lo invitan de medios israelíes para hablar del tema, y vemos que la guerra solamente aparece en situaciones de crítica a Israel por el tema de la muerte de estos trabajadores de la ONG y demás, pero ya no se habla del tema de los secuestrados, lo cual me parece preocupante. La comunidad judía, al menos en Buenos Aires, viene haciendo un acto todos los meses, pero también vemos como la participación en ese acto viene disminuyendo. La triste realidad, tal vez podemos pensar que es la naturaleza humana, pero el tema va desapareciendo de la agenda, incluso dentro de la comunidad, recordando lo que fue ese acto a los primeros días de la guerra, en la entrada a Coag, que éramos miles, y que ahora se cuenta tal vez con cientos en estos actos. Y Itzik también pensaba que el tema está lentamente desapareciendo de la agenda acá en Israel. Decía que considera que hay negocios que empiezan a bajar el cartel. No sé cómo lo ves vos. Mira, yo, a ver, el asunto es que no hay noticias, Mm, no hay noticias reales. Hay noticias que aparecen que hay algún avance en las negociaciones, algo que se mueve, que nos llena de esperanza, por supuesto, a la familia, y en 2 días se marcha atrás. mm, O Netanyahu envía una delegación, pero no le da a las autoridades para avanzar por más allá de un determinado punto. Es decir, sí el tema está muy presente, sacan menos gente a la calle, mm. y no nos olvidemos que acá también, y lo que estamos viendo, lo que vistes el fin de semana, quizá lo que veas mañana, es una confluencia de aquellos que protestaban contra el gobierno de Netanyahu y los padres. Quiere decir que también los padres que trataron de mantener una postura apartidaria, no apolítica, porque todo es político, pero escapando de la estructura de derecha-izquierda, etcétera, Ujú. etcétera, creo en su desesperación, pero también en su comprensión de que esta guerra
lleva para largo, y si lleva para largo, también la estadía de sus familiares va a llevar para largo. Salieron y en realidad se juntaron con las otras formas de oposición al gobierno, ocupando la calle Kaplan, cortando Ujú. caminos, prendiendo algunas fogatas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí está presente en la cultura, está presente en las redes, Mm. pero lamentablemente también hay quien ataca a las familias de los rehenes y los trata de derrotistas. Esta palabra la conocemos de años oscuros en Europa. ¿Quiénes eran los derrotistas? Eran los marxistas, eran los comunistas, eran los judíos, etcétera, etcétera. Sí, y también lo que veo, las calles en Israel están llenas de las caras, de los carteles de los secuestrados. Hay cierto fetichismo con la idea de la unidad. Y los familiares vienen a romper esa idea de unidad, porque los familiares, por supuesto, que tienen un reclamo sectorial. Eh, Siento bueno, también en Argentina conocemos lo que es la acusación de ser una voz disonante en tiempos de guerra, que perjudicas, y hay personas que han dicho, por supuesto desde la anonimidad de las redes, pero del anonimato de las redes, pero también en persona, que los familiares son un impedimento o que los familiares debilitan el planteo israelí en la guerra, o que los familiares fortalecen a Hamas. Y esto es una realidad que es bastante terrible, por lo cual los carteles de unidad y este enamoramiento en todos lados dice Beyaja Tenatzea, juntos vamos a ganar, que me incomodan, porque entonces la unidad es un poco ficticia. Y la unidad, si está basada en silenciar los reclamos válidos de los familiares, que tienen todo el derecho de reclamar por la liberación de sus familiares, sobre todo si piensan que esa liberación está al alcance de lo que el gobierno puede hacer. Gobierno que les fracasó ese 7 de octubre, no cuidando a sus familiares, no cumpliendo la función básica que debe cumplir un Estado, esa unidad es un poco ficticia o es un poco impuesta. Sí, sin ninguna duda. Pero bueno, digo porque también esto es un discurso que se repite en la diáspora. Acá hablan sobre, hay varias preguntas sobre el escenario político. Eh, si quieren, les puedo comentar un poco, las encuestas muestran que si hubiera elecciones mañana, por supuesto las encuestas siempre hay que tomarlas con cierto escepticismo, porque vimos en Argentina y vimos en muchos otros países que las encuestas no siempre son exactas. Israel es un ¿Sabés lo que país dijo Pérez sobre las encuestas? que dijo, Que son como perfumes, si te pones un poco olés bien, pero no te lo tomes. muy bien. Israel aparte es un país muy difícil de encuestar porque hay sectores de la población, y me refiero a los árabes israelíes y los ultraortodoxos, que no son fáciles de encuestar porque no tienen el mismo acceso que el resto de la población a Internet y espacios donde se suele hacer encuestas, pero sí las encuestas muestran de forma universal que el Likud quedaría bastante debilitado si hubiera elecciones el día de mañana. Y otro factor que también aparece como un signo de interrogación frente a las encuestas es qué va a pasar con la izquierda, donde vemos un esfuerzo, porque también hay algunas preguntas que se refieren a eso, de unificar los dos partidos de la izquierda sionista, trayendo también a esta coalición o a este nuevo partido, todavía no queda claro, a referentes de estos distintos movimientos de protesta que mencionaba Darío, y esto puede llegar a cambiar lo que es la ecuación electoral. Recuerden que Israel es una democracia basada en coaliciones. Acá no importa cuál es el partido que sale primero, sino quién forma una coalición que puede gobernar y que represente a la mayoría del Parlamento. Todas las encuestas, incluso las encuestas oficialistas de Canal 14, que es la expresión más cercana al gobierno dentro de la televisión israelí, muestran que a Netanyahu no le darían los números, de acuerdo a cómo tiene armada esa coalición hoy en día, para formar un gobierno si las elecciones fueran mañana. Esa coalición no existe, es imposible también por el hecho de que Netanyahu no puede romper su pacto con los ortodoxos Ujú. y no puede romper su pacto con la extrema derecha. Cuando nosotros hablamos de cuál sería la solución a largo plazo, al lado de esa solución hay devolución de territorios. Mm. Es decir, ningún gobierno en el cual esté el Likud y estén los ortodoxos y estén los nacionalistas o los mesiánicos,
puede permitir esto. Y eso, ahí reside el temor de un rol activo de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, al fin y al cabo no es por la Autoridad Nacional Palestina. Abu Mazen está viejo, todavía no sabe quién lo va a reemplazar. No es el problema de la Autoridad Nacional Palestina. Dicho sea de paso, la Autoridad Nacional Palestina está en completa coordinación con el ejército y con la seguridad israelí y evitan atentados. Lamentablemente hay atentados, pero se evitan gran parte de los atentados, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso, se trata de lo que eso conlleva a incluso mediano plazo, no larguísimo plazo. De todas maneras estamos hablando de plazos de media generación, no estamos hablando de 1, 2, 3 años. Sí, y también me parece importante mencionar o pensar un poco qué es lo que hace un Netanyahu desesperado, arrinconado y cada vez más dependiente de los sectores más extremistas de su coalición. Estamos en un país que está haciendo recortes dolorosos en temas sociales, por ejemplo, y que plantea no tener suficientes recursos para armar algunos lugares de la población. Hace poco estuve en un kibutz donde estaban hablando de no tener suficientes armas y a ver, la gente del kibutz tuvo que salir a juntar plata para conseguir armas estando al lado de una ciudad palestina, Jenin, por si pasa otro 7 de octubre, como muchos palestinos anunciaron, Kevin, y, yo no tengo refugio en casa. y estamos a menos de 10 kilómetros de la Franja de Gaza, y sin embargo el gobierno manda más plata que nunca a los asentamientos, Cero. o arman a los colonos, cuando no hay plata para armar a kibutzim que están a 7 kilómetros de Jenin. O sea, lo que estamos viendo es un Estado que cada vez más se vende o se rifa por partes para no desarmar la coalición de Netanyahu frente a las demandas más extremas de estos sectores políticos que, por cierto, son quienes a través de sus palabras reforzaron, por ejemplo, el reclamo de Sudáfrica en La Haya. El reclamo de Sudáfrica de que Israel estaba haciendo un genocidio, la denuncia, toma como evidencia lo que dijeron Smotrich, Ben-Gvir y demás, de que hay que básicamente limpiar Gaza. Es difícil explicarlo al mundo, y creo que algunas de las preguntas también tienen que ver con eso, que estos personajes son marginales y que no son parte del gabinete de guerra porque están en el gobierno. Según las encuestas, Smotrich podría dejar de estarlo en breve. Pero genera una situación muy complicada y un Netanyahu arrinconado tiene efectos muy nocivos porque genera una dinámica de básicamente darles a estos sectores todo lo que piden en un esfuerzo desesperado porque Netanyahu sabe que al menos al día de hoy este sería su último gobierno y que siendo su último gobierno le espera el fin de su carrera política en la mayor desgracia posible y potencialmente hasta la cárcel. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre el panorama de intención de voto o lo que está pasando Bueno, dentro del Likud que yo, nos están preguntando. digamos, no hay que confiar en que, digamos, el voto de derecha israelí puede ser votado también. Hay factores de una derecha que es más responsable, por lo menos en su actitud, que parece un poco más liberal, un poco más democrática, un poco menos comprometida con la derecha mesiánica israelí y en realidad parte de la votación no necesariamente se cruza la calle al centro izquierda, es decir, van a haber algunas alternativas de alguna derecha más moderada y especialmente un Likud posiblemente sin Netanyahu. Quiere decir que en este momento el hecho de que haya una protesta profunda, una gran disconformidad, esto no significa necesariamente que esto se transforme en un cambio político, esto lo digo muy a mi pesar, y lo que quisiera agregar, porque gran parte de la audiencia son argentinos, es que la opción de un voto protesta que vaya a la derecha esta vez se reduce. Es decir, de cierta manera, el voto a los extremistas, que era en realidad un voto protesta hacia el propio Netanyahu, se le marcó que hay más a la derecha que Netanyahu y mucho más a la derecha, y más a la derecha está solamente la pared. Y que Netanyahu no puede en realidad confiar con los habituales miembros que colaboran con sus gobiernos, no nos olvidemos, ya 16 años.
Sí, sigo leyendo ahí las preguntas que están comentando. Alguien ahí también habla del... Saskia está comentando sobre el video que pasamos. Por cierto, están en el canal de YouTube de Meretz Argentina. Lo subimos hoy por si quieren después verlo, compartirlo, mandarlo. Eh, Ahí alguien pregunta si es seguro ir de voluntariado. A ver, lo que puedo decir es que en este momento Israel está recibiendo muchos voluntarios de todo el mundo. Eh, a ver, no sé la edad de la gente que está acá, pero a mí personalmente, para mi formación fue muy influyente el año que pasé en Israel y sé que para gente que tiene 18, 19, 20 años y lo está pensando, es una decisión que no envidio. No Sin, solamente lo pasaste en Israel, lo pasaste en el kibutz Jolit, que estaba a escasos, un poco menos de 1 kilómetro de la franja, sí, y que también tuvieron que soportar, frente a Rafía. claro, y también tuvieron que soportar misiles. Sí, sí, y sé para quién es. Está Junto en esa con situación. esto, yo quiero Mm. decir que, junto con esto quiero decir que hay una gran toma de responsabilidad por los voluntarios, por los que vienen a programas. Está muy, muy coordinado con los sistemas de seguridad que ofrece la agencia judía a los participantes. Yo personalmente soy docente en el Centro de Formación de Líderes para la Diáspora, o bien conocido como Majón La Madrid, y que en realidad se toman extra recaudos para que los chicos no se expongan absolutamente a ningún riesgo, de manera que, y en realidad se está recuperando la participación, de manera que todos los planes que vienen organizados están también coordinados desde el nivel del asunto de seguridad, cosa que no significa que es el 100% seguro, y a mí me trataron de afanar en Corrientes casi llegando al abasto. Así que, bueno, A mí a la, decidan a la ustedes. vuelta de mi casa en Villa Crespo el mes pasado. No, y es eso. Lamentablemente Israel está preparado, está acostumbrado a este tipo de emergencias. Es una decisión personal, pero acá se puede ver el esfuerzo muy activo que hay para que todo el mundo se sienta seguro y el hecho de que hay siempre un plan de contingencia donde sea que uno está. El año pasado le tocó a muchos grupos de argentinos estar ahí cuando empezó la guerra. Se demoró un poco la vuelta, pero todos volvieron y nadie estuvo en ningún momento inseguro. Y eran chicos en su mayoría menores de edad que estaban en el momento en que empezó la guerra por los grupos de Jail que vinieron con escuelas. Entonces, yo personalmente pienso que hay hay dudas y resguardos que uno, por supuesto, tiene como participante, como padre, ni hablar, pero también que hay ciertas cosas que lamentablemente no hay que dejar ganar al terrorismo, que lo que busca es también que cambiemos nuestras decisiones y nuestras decisiones. Yo quiero atender a a la pregunta respecto al gobierno de unidad sin ortodoxos y sin Likud. En este momento, numéricamente, y rompiendo paradigmas respecto a la participación de los partidos árabes, hay coalición alternativa, es decir, según los censos, los sondeos de hoy en día. De todas maneras, Gantz, que en este momento se presenta como alternativa gubernamental relevante a Netanyahu, que tiene no solamente un gran número de mandatos, casi dobla el número de mandatos que recibiría el Likud en esta situación, sino que también tiene un alto nivel de aceptación como primer ministro alternativo a Netanyahu. Él coquetea de cierta manera también con los ortodoxos. No nos olvidemos que lo que está en este momento candente en la sociedad israelí es el tema de la reclutación obligatoria de los ortodoxos. Y esta guerra solamente acentuó la brecha, las diferencias. Me refería a esto hace un par de minutos, pero de todas maneras quiero ponerlo de manera más clara. Eh, También si Israel decide mañana, el Parlamento, una nueva ley que cambia las condiciones, pero que tendría que reclutar más, no van a ir al ejército. Cosa que va a despertar, por un lado, preguntas de desobediencia civil, y por el otro lado, que eso no es tan importante, se van las preguntas de por qué yo sí sirvo al ejército y ellos no.
¿Por qué si yo arriesgo mi vida en las arenas de Gaza y ellos supuestamente se matan por el estudio de la Torá? Llegaron a decirse cosas muy terribles, como que, por ejemplo, los reales defensores de Israel son los ortodoxos que rezan diariamente por el shalom de Israel, por la paz de Israel, y en realidad son más importantes que los soldados que están en el frente, que es una barbaridad que afecta y ofende a toda persona que tiene dos dedos de frente, incluso menos. Eh, pero esa tensión es una tensión que crece. Si va a poder Gantz hacer una coalición que incluya a Meretz Abodá, lo que se perfila como el nuevo partido de la izquierda israelí, también Yesh Atid, el partido de Lapid, y Gantz y los ortodoxos, se ve muy difícil. Pero no nos olvidemos, y esto tiene una referencia a lo que dije anteriormente, yo creo que hay un cambio de mentalidad respecto a la población árabe israelí. Y esto se tendría que expresar en las próximas elecciones y en la capacidad de que ellos sean parte del gobierno, que sean ministros, porque en realidad se lo merecen. Sí, hay que recordar que la población árabe israelí, que está por encima del 20% de la población, en realidad está subrepresentada en el Parlamento porque están subrepresentados en los votos. Y esto podría llegar a cambiar la aguja, sobre todo si se impone la estrategia de Mansur Abbas de colaborar con partidos sionistas, con partidos judíos, entendiendo que es importante dejar de lado esta actitud más abstencionista histórica de los árabes israelíes y desprenderse un poco de la cuestión palestina por pensar en políticas sectoriales para los árabes de Israel. En su momento Mansur Abbas con su partido lo que negoció, lo que se llamó el gobierno del cambio, que de Bennett y Lapid con varios partidos más, era intentar implementar una política de fuertes inversiones en educación, en infraestructura y demás para reducir la brecha entre árabes y judíos. Y las próximas elecciones en parte van a ser un referéndum sobre qué tan popular es esa estrategia que difiere de la política tradicional árabe dentro de Israel, que en muchos casos era mantenerse por fuera. Eh, Había visto acá una pregunta acá Sí, que... no es una pregunta, es una observación en realidad con lo que podría parecer una comparación de nuestra tragedia con la tragedia que ocurre en Gaza. Eh, a mí me parece importante decir que no es simétrico, no es igual, y uno está siempre cerca de los suyos, especialmente en esta situación que vivimos en el sur, en mi barrio, en el cual parte de la gente de mi barrio no está. Está en Gaza, está raptada, fueron asesinados, los mejores amigos de mi hija fueron asesinados en la fiesta. Pero no es el tema de la comparación porque no hay una comparación. El nivel de la tragedia nuestra, si se puede llamar de esta manera, no se asemeja a otra tragedia que no puede ser la misma que ocurre en este momento en la Franja de Gaza. Quien trate de trazar las simetrías entre los dos casos, de antemano fracasa en el pensamiento porque habilita o habilitaría cosas que nosotros no queremos hacer y ser cosas que nosotros no queremos ser. Y la necesidad de dar ayuda internacional, que es una demanda, primero que nada del mundo, pero también nuestra, porque nosotros sabemos que hay una población indefensa que en realidad es cautiva del propio Hamas. Lo peor que podría ocurrir en esta guerra es que nosotros dejemos de ser nosotros. Es cierto que estamos ante un antes y después, el 7 de octubre, pero el antes y el después, evidentemente, la demanda de la aparición de todos nuestros desaparecidos en Gaza es una demanda vital, popular, y traer al castigo a todos los culpables directos y los responsables a la situación de que Israel fue sorprendida un 7 de octubre con un mal sin parangón.
Sí, y sumo a esto, estamos en muchos problemas si vemos la actual guerra como una represalia frente al 7 de octubre, más allá de que creo que también puede ser natural que algunas personas lo vivan así. Me parece que una de las grandes tragedias de estos últimos 6 meses es que se pasó directamente de la pérdida y el trauma del 7 de octubre a una guerra. Sin tiempo para procesar la pérdida, sin tiempo para llevar a un debate dentro de la sociedad israelí, pero la realidad es que el Estado de Israel en este momento difícilmente puede hacer de cuenta que nada pasó el 7 de octubre. Hay al momento muchísimas personas que están desplazadas de sus casas, que no van a volver a la zona. Digo, hoy está viniendo acá al Kibbutz Gulot donde estamos, pasando por estos lugares, ¿no? Y el colectivo anunciaba, pasé por Reim, donde fue la fiesta, donde mataron a 360 personas, pasé por Be'eri, pasé por Kfar Aza, pasé por Miroz. Si hubiese seguido también llegaba a Jolit, a Yitzhak. Esos lugares hoy no pueden ser habitables, porque la amenaza no terminó. Y creo que algo que se demostró, y pensando cómo avanzar de esto, es, digo, porque también se habla de quiénes deben decepcionarse o quiénes tienen que reformular lo que pensaban a partir del 7 de octubre. Creo que la respuesta es todos. Nuestros paradigmas no pueden ser iguales a antes del 7 de octubre, pero algo que aprendimos es que Israel, por más superioridad militar que tenga, no va a tener paz si no es por una solución política. Y es entendible el escepticismo y creo que nadie está diciendo que la paz tiene que ser ahora y ciertamente nadie está diciendo que la paz tiene que ser con Hamas. Pero la realidad es que no hay superioridad militar, no hay superioridad tecnológica, no hay pantallas y no hay globos que garanticen seguridad permanente sin un acuerdo de Y paz. frente a los niveles de odio que vimos en este ataque del Hamas. Tal cual. Y la tarea de pacificación es difícil. Recuerdo una frase de Amos Oz, quien cada día hace más falta en esta región, que dijo una vez, yo no puedo ser pacifista. Un pacifista odia todas las guerras. Como israelí sé que a veces las guerras son necesarias por más que sean odiosas. La diferencia entre un peacenik, que es como se define a Amos Oz, un miembro del Campamento de la Paz, es que él estaba convencido de que la guerra no iba a llevar nunca a la paz. Solamente la política, solamente el acuerdo iba a llevar a la paz, pero a veces la guerra es necesaria. Y esta es una guerra que nadie acá en Israel quiso. Es la realidad. Por más difícil que sea, por más incómodo que sea, y es importante también entender esta diferencia para entender también por qué los israelíes no son de repente todos monstruos que quieren la guerra, sino que realmente hay una situación que así como está no puede dejarse desatendida después del 7 de octubre. Más allá de que podemos discutir si la guerra en la forma en la que está llevando adelante es correcta, es inteligente, es apropiada o es en última instancia buena para Israel, pero no es acá un ataque de violencia y un deseo de sangre, es lo que impera en Israel, para nada. Yo veo que Pepe pregunta respecto a la relación o cómo tomó la población israelí el tema de Milei. Primero que no fue tan importante. La visita de Milei, a pesar de que sí fue importante porque, por ejemplo, estuvo en el programa satírico más importante de Israel y hubo alguien que en realidad es argentino, Mariano como Edelman. Mariano Elman, que sí, lo representó. Pero acá yo quiero tratar de decir algo con mucho cuidado, por respeto a todos nosotros. Y esto lo digo como quien vive 45 años en Israel. Eh, este filojudaísmo responde a un modelo que nosotros conocemos del pasado, en el cual el filojudaísmo no es al judío, sino es a la representación de lo judío y al prejuicio de lo judío y a la forma que el no judío capta, comprende al judío. Especialmente la forma, si nosotros analizamos la forma de vínculo, es frente a lo simbólico. Y yo espero, y como quien no vive en Argentina,
que la comunidad sepa no equivocarse, interpretando de manera errónea este filojudaísmo que Milei expresa. Es cierto que en Israel lo tomaron como alguien que defiende Israel, hoy votó, hoy se abstuvo en el Consejo de Seguridad contra una propuesta que parecía anti-israelí. De ahí a que la comunidad judía argentina, o quien la dice representar, invite a la vicepresidenta argentina a celebrar el Día de la Mujer, la distancia es muy grande. Y por eso yo creo que hay que llamarnos ante todo a cautela. Cautela de decir, ok, ama a Israel, sababa, como decimos en Israel. Qué bueno que vota con nosotros porque necesitamos ese apoyo, pero tener cuidado con caramelos de madera que están espolvoreados con azúcar impalpable. Sí, y esto que se comenta sobre Milei también me hace pensar en una dinámica que realmente ha hecho muy difícil para nosotros quienes vivimos en Latinoamérica, que nos identificamos como judíos, cuya identidad está atravesada por Israel y también nos definimos como progresistas, la actitud de muchos partidos, movimientos y sobre todo jefes de Estado, jefes de gobierno que han generado desilusión. Me parece que también hay que pensar cuál es la dinámica que se dio en los últimos años, a partir de la cual, y esto es sin sacar la responsabilidad, yo creo que buena parte de la izquierda latinoamericana ha pecado en los últimos meses, no toda, y no voy a dejar que me saquen a mí la etiqueta de izquierda, pero ha pecado de deshumanizar o de falta de empatía básica hacia el sufrimiento israelí. Es más que eso, la izquierda irresponsable pierde rol en su actitud. En realidad, la izquierda humanista podría tener rol en el conflicto. Lo que pasa es que la unilateralidad con la cual se expresan, la identificación con Hamas, hoy en día no me parece que ninguna persona del mundo civilizado puede identificarse con Hamas y con sus acciones. Es decir, en lugar de que la izquierda, desde el humanismo, tenga una perspectiva de comprensión profunda del conflicto, se rinden ante esos slogans desde el mar hasta el río solamente Palestina, que en realidad es casi genocida, es decir, yo quiero también mi lugar, ¿no? Sin duda. Sin duda, y que compite con la propia intención anunciada de poner fin a la ocupación o la creación de un Estado palestino que no reemplace, sino que conviva con Israel. Ahora, frente a esta actitud tenemos dos posturas posibles. Una que parece ser muy cómoda para el mainstream de muchas comunidades judías, que es simplemente hablar con los amigos, simplemente establecer diálogo con la derecha, incluso con la derecha históricamente antisemita, hoy oportunísticamente pro-judía. Y de paso, como consecuencia de eso, también expulsar a muchas personas de la comunidad judía por identificarse con banderas progresistas, incluso si sienten cariño o amor por su identidad judía, incluso por Israel. O la otra es establecer un diálogo real con los sectores de la izquierda con los que se puede hablar, convencerlos, incluso aceptar diferencias, pero intentar, digo, no creo que se convenza a la izquierda planteando de antemano que toda la izquierda es Y antisemita. seguro no desde la forma oficial que Israel explica lo que ocurre. Y seguro no con Netanyahu también aliándose con los gobiernos de extrema derecha que persiguen a la izquierda en sus Por países. supuesto, como caso de Hungría, caso del trumpismo. Ahora, como quien nosotros recorrimos muchos estudios de televisión, yo virtualmente, vos presente al principio, los primeros 2 meses de la guerra. Y digo esto porque yo tengo un plan estratégico y es cruzarlos por izquierda. Decir, yo te demando de vos que tengas rol creativo, positivo en este conflicto. Y
En el caso mío, yo no quiero decir nuestro porque no conozco toda la audiencia, pero me parece que por lo menos parte de la gente, que venimos desde el judaísmo progresista, tenemos créditos que nosotros podemos colocar nuestros créditos. Es decir, yo me encontré con Arafat, me encontré con Abu Mazen, sigo activando por la paz, etcétera, etcétera. Di esta entrevista, di la otra entrevista. Fui entrevistado 135 veces a lo largo de estos meses. Y decir simplemente una izquierda que no coopera con una solución al conflicto y no con la demanda de una justicia que es inalcanzable, no es izquierda, no es humanista y no es nada. Sí, lo que vimos en los últimos meses es una izquierda que, en pos de cierta estructura un tanto añejada de imperialismo, antiimperialismo, Claro, porque termina siendo eso en última instancia, y si la realidad no encaja con el modelo teórico, vamos a ver que la realidad se adapte a mi modelo teórico, aceptando consignas que, bueno, sabemos que van en contra de todo lo que la izquierda históricamente representó. claro. Y un jamás hiperreal, digo hiperreal porque parecería que la izquierda está, parte de esta izquierda está insistiendo en pensar en un jamás antiimperialista, socialista y laico por encima de lo que dicen los propios dirigentes de Hamas. Que ellos Eh, no quieren un Estado, quieren un califato musulmán en realidad en todos los países, incluyendo la Palestina, de manera que no tiene absolutamente, desde algún pensamiento de autodeterminación, no y que tiene no ninguna quieren poner cabida, fin de la ocupación. evidentemente. Nosotros somos la izquierda que queremos poner fin a la ocupación y que queremos dos estados como consecuencia del derecho a autodeterminación de ambos pueblos, pero jamás está diciendo abiertamente que no quiere el fin de la ocupación. Lo que quiere es un estado palestino desde el río hasta el mar. Bueno, me parece que estamos cerrando, Creo que ¿no? sí, sí, acá es la 1:30 de la mañana y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Para quienes llegaron tarde, se desconectaron antes, quieren compartir esta charla, esto va a estar a partir de mañana en YouTube, en el canal de YouTube de Meretz Argentina, lo vamos a compartir también para quien quiere. Y bueno, los invitamos a seguir a todas las organizaciones que convocaron a este espacio, Meretz Argentina, Meretz Uruguay, Meretz Venezuela, el Centro Progresista Judío de Chile, Ayom Meretz Argentina, Nashim Osot Shalom, Mujeres Activan por la Paz Argentina. Y bueno, vamos a seguir trabajando el tema, esperando de vuelta desde lo más profundo de nuestro corazón que haya paz y el retorno de los secuestrados a sus hogares. Y bueno, gracias por seguirnos y gracias Darío por recibirme en tu casa, en tu Gracias por kibutz. estar. Buenas noches. Y Shabbat Shalom.